Bueno, el tema que vamos a empezar a ver, las clases que inician hoy y que es esta clase, la que viene y alguna que otra más, es el tercer modelo de comercio dentro de los modelos de competencia perfecta y de ventaja comparativa, que es el modelo de Hechter-Ohlin. Vimos el modelo ricardiano, donde la principal conclusión, digamos, era que los países comercian porque son distintos entre sí y esa diferencia viene por el lado de la tecnología. Y este modelo de Hechter-Ohlin, junto con el modelo de factores específicos, son los que llamamos modelos de dotaciones factoriales porque los países comercian en estos modelos, pero como consecuencia de diferencias que vienen por el lado de la dotación de recursos. La clase está basada en los capítulos 5 del libro de Krugman y Osfeld y el capítulo 5 del libro de Salvatore, y algunas partes de la clase solamente las van a ver, las van a encontrar acá. Es una clase que trata de recopilar varios conceptos y que va yendo y viniendo entre los capítulos de los libros. Y al igual que hicimos en el modelo de factores específicos, nosotros vamos a hablar por un lado de las causas del comercio, que tiene que ver con, como dije recién, las diferencias en las dotaciones de factores, y tiene que ver con estudiar los determinantes de la ventaja comparativa, y el otro punto importante son los efectos del comercio internacional, donde básicamente nosotros lo que hacemos es ver los efectos sobre la remuneración de los factores productivos, principalmente. Bueno, con respecto a las causas del comercio internacional, básicamente nosotros seguimos estando dentro de lo que llamamos la teoría tradicional del comercio internacional, donde los países comercian porque son distintos entre sí, y hablamos entonces de la ventaja comparativa. Estos son los que se llaman modelos de ventaja comparativa, que de nuevo son modelos que surgen dentro de un contexto de una estructura de mercado de competencia perfecta. Recién después, en la segunda parte del curso, nosotros vamos a ver modelos de comercio en estructuras de mercado imperfectamente competitivas. Lo que es importante acá es que recordemos nosotros que básicamente el patrón de comercio, la estructura de comercio entre los países va a surgir por cómo sean los precios de equilibrio de autarquía de los países. Y estos precios de equilibrio de autarquía son los que van a ser distintos entre países y los que van a dar origen al comercio, y a través de los cuales vamos a poder ver la ventaja comparativa. ¿De qué dependen estos precios? Estos precios dependen de las fronteras de posibilidades de producción y de las condiciones de demanda. Nosotros en esta parte en una primer parte de la clase y de estos modelos, las condiciones de demanda las dejamos de lado y suponemos que los países tienen preferencias idénticas y homotéticas. Y las diferencias en los precios de equilibrio de autarquía van a venir dadas por el lado de diferencias del lado de la oferta, es decir, diferencias del lado de las fronteras de posibilidades de producción. Estas fronteras de posibilidades de producción dependen de la tecnología y de la dotación de recursos. Entonces, de nuevo, en el modelo ricardiano, los países difieren en la tecnología y eso hace que difieran en sus fronteras y eso hace que difieran en sus curvas de oferta relativa. En el modelo de Hechter-Ohlin, que es el de hoy, y en el de la clase pasada, los países difieren en las dotaciones de recursos, eso hace que difieran en la forma de sus fronteras de posibilidades de producción y eso hace que difieran en sus ofertas relativas y eso es lo que da lugar al comercio. Y esto nos muestra cuáles son las causas del comercio y los determinantes de la ventaja comparativa, porque de nuevo, los determinantes de la ventaja comparativa surgen por las diferencias entre los precios de equilibrio de economía cerrada o de autarquía de los países. Una aclaración importante es que hasta ahora, o hasta, digamos, una parte de la clase de hoy, nosotros vamos a suponer que las condiciones de demanda en los países son iguales, de modo tal que no nos influencien dentro de por qué los países comercian, pero particularmente en el modelo de Hechter-Ohlin vamos a ver que este supuesto es muy importante bajo ciertas circunstancias y qué ocurre cuando lo levantamos. Pero en principio la cuestión central acá es que el comercio surge porque los países son distintos, en qué difieren acá en la dotación de recursos, y eso que genera una diferencia en las fronteras y una diferencia en las ofertas relativas. Y eso da lugar al comercio.
Bien. Las causas del comercio se resumen en lo que vamos a ver como el teorema de Geschirolli. Y el teorema de Geschirolli lo que dice es que un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien, y cuando hablamos de ventaja comparativa nos referimos a que tiene un menor precio relativo de equilibrio de economía cerrada o de autarquía, y esa ventaja comparativa, de acuerdo al teorema de Geschirolli, la va a tener en el bien que utilice en forma relativamente intensiva el factor en el que el país es relativamente abundante. ¿Sí? Entonces acá van a aparecer dos conceptos claves. Uno que aparecía un poco en el modelo de factores específicos, que es la abundancia relativa de los factores en cada uno de los países, y otro que es la intensidad de uso de los factores. ¿Sí? Que este es un concepto relativamente nuevo. Bien. Acá tenemos este gráfico que es interesante que lo vean en el libro de Salvatore, que tiene que ver un poco con esto que les decía de cómo surgen las diferencias entre los países. ¿Sí? Cómo llegamos a que los precios de autarquía son distintos entre los países. Entonces, mientras que el teorema de Geschirolli refleja o nos, digamos, ilustra sobre las causas del comercio internacional, el otro tema que vemos son los efectos del comercio internacional, y el teorema que vamos a ver ahí es el que llamamos el teorema de igualación al precio de los factores. Y lo que nosotros vamos a demostrar es que el efecto del comercio internacional es tender a la igualación de los precios de los factores entre países y ser un sustituto a la movilidad de factores. Si el teorema se cumple, y se dan todos los supuestos para que el teorema de igualación de precios de los factores se cumpla, lo que va a ocurrir es que no va a haber una tendencia a la igualación, sino que va a haber una igualación total entre los precios de los factores. Pero en las clases siguientes vamos a ver que si levantamos o cambiamos ciertos supuestos, puede ser que no se dé la completa igualación y que haya una tendencia a la igualación. Y ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que entonces los bienes, el comercio de bienes va a ser un sustituto de la movilidad de factores. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en estos modelos es que los factores de producción no se mueven entre países. Vamos a ver entre los supuestos que los factores son perfectamente móviles entre sectores de un mismo país, pero no entre países. Entonces nosotros tenemos un país con una determinada dotación de factores productivos que no se va a poder mover internacionalmente. ¿Cómo se mueven esos factores? A través del comercio de bienes. Ese comercio de bienes incluye los factores de producción que lo producen, y entonces el comercio de bienes en este tipo de modelos se ve como un sustituto al comercio de factores. ¿Sí? Esto se da en los modelos de dotaciones de factores. Hoy vamos a ver, digamos, los modelos más sencillos y cuando se cumplen todos los supuestos, pero lo que vamos a ver es que estos dos teoremas van a depender fundamentalmente de que se den ciertos supuestos. Y después, en las clases siguientes, vamos a levantar algunos de estos supuestos y ver qué pasa con los dos teoremas más importantes, este de Geschirolli relacionado con causas, y el de igualación de precios de los factores relacionado con efectos del comercio internacional. Para los supuestos del modelo, vamos a utilizar la notación del capítulo del libro de Salvatore. Se producen dos bienes X e Y, y en cada bien se utilizan dos factores de producción L y K. ¿Sí? Fíjense la diferencia con el modelo anterior. Y L y K son perfectamente móviles entre sectores. ¿Sí? Cuando analicemos el equilibrio de libre comercio, vamos a suponer que hay dos países, nuestro país y el resto del mundo. Los países utilizan la misma tecnología. Esto lo que quiere decir es que si los precios de los factores fueran idénticos en los países, las firmas utilizarían el mismo nivel de LK en la producción de cada uno de los bienes. Y el concepto interesante que definimos acá, que no es nuevo porque ustedes lo habrán visto en materias previas, pero sí no lo habíamos usado nosotros hasta ahora, es el de intensidad de uso de los factores. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es suponer que un bien es intensivo en un determinado factor. Por ejemplo, nosotros vamos a suponer que el bien X es relativamente intensivo en trabajo con respecto a Y, y que el bien Y es relativamente intensivo en capital con respecto a X. Y lo que vamos a suponer para graficar esto es verlo en las curvas de intensidad factorial. ¿Sí? Entonces, fíjense,
En las curvas de intensidad factorial nosotros medimos la relación K sobre L con respecto al precio de los factores. Si nosotros definimos que X es relativamente intensivo en L, Rx, que es la curva de intensidad factorial en X, está por debajo de la curva RI, que es la curva de intensidad factorial en Y. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tomamos un precio relativo de los factores dado como W sobre R0, la utilización K sobre L en Y es mayor que la utilización K sobre L en X, de modo tal que Y es relativamente intensivo en K y X es relativamente intensivo en L. Bien, entonces, este va a ser un insumo muy importante. X e Y se producen bajo rendimientos constantes a escala. Vamos a suponer competencia perfecta en el mercado de bienes y de factores. Y un supuesto que vamos a usar mucho, que después le vamos a levantar, es que existe especialización incompleta en la producción. Entonces, lo que ocurre acá es que aunque haya libre comercio, los dos países continúan produciendo los dos bienes. Suponemos preferencias idénticas y homotéticas entre países. Esto tiene que ver con lo que les decía de las condiciones de demanda. Este supuesto también después lo vamos a levantar. Y básicamente, el supuesto de preferencias idénticas y homotéticas tiene que ver con que si los países enfrentan los mismos precios relativos de los bienes, ambos países consumen los bienes en igual proporción. ¿Por qué enfrentarían los mismos precios relativos de los bienes? Porque vamos a ver el precio que surge del equilibrio de libre comercio. Bueno, acá ya dije que existe movilidad perfecta, no hay costo de transporte, ni aranceles, ni obstáculos al libre comercio, pleno empleo y suponemos una situación de equilibrio del comercio internacional. Entonces lo que vamos a hacer es ver el modelo bajo dos supuestos, que son primero suponer que existen coeficientes fijos, y vamos a ver cómo derivamos la frontera de posibilidades de producción y la oferta relativa. Vamos a ver el equilibrio de economía cerrada y después el equilibrio de economía abierta, y después vamos a hacer lo mismo para el modelo bajo coeficientes variables. Entonces lo primero que hacemos es ver cuáles son las restricciones de recursos y derivar la frontera de posibilidades de producción de un país, que llamamos nuestro país. Como les dije anteriormente, acá, cuando analicemos el equilibrio de libre comercio, vamos a suponer que existen dos países, nuestro país y el resto del mundo. Y en la primera parte, cuando vayamos a autarquía, vemos cómo se deriva la frontera de un determinado país, que es, en este caso, nuestro país. Tenemos los dos bienes, los factores que participan en la producción de los dos bienes y son perfectamente móviles, y el supuesto de intensidad factorial. Suponemos coeficientes fijos, entonces tenemos los A y J, que son los requerimientos del factor I por unidad de producción del bien J. Y el supuesto de intensidad factorial lo que nos dice es que si X es relativamente intensivo en L en relación a Y, entonces la relación de requerimientos unitarios ALX a KX es mayor que la relación de requerimientos unitarios ALI con respecto a AKI. ¿Sí? Y esto es equivalente a decir que ALX sobre ALI es mayor que AKX sobre AKI. Sale esto de nuestro supuesto de intensidad factorial, suponiendo que X es intensivo en L. Dado los requerimientos unitarios, las restricciones de recursos con el supuesto de pleno empleo que hicimos son que fíjense, esto es el requerimiento unitario de capital por unidad de X, por lo que se produce de X, más el requerimiento unitario de capital en el sector Y, por lo que se produce de Y, es decir, la demanda total de K para producir X y para producir Y, tiene que ser igual a la oferta total de K. Y lo mismo para el sector L. Tenemos restricciones de recursos, que nos dicen cuánto de K y de L tenemos. La dotación de factores es L y K. Y la tecnología, que viene dado por los coeficientes A y J. ¿Sí? Y el supuesto de intensidad factorial. Y a partir de esto graficamos la frontera de posibilidades de producción, que la graficamos en los ejes de coordenadas X e Y. Entonces lo que hacemos para graficar la frontera de posibilidades de producción es despejar Y de 1 y de 2 para poder graficar la frontera de posibilidades de producción. Entonces despejamos Y de 1, obtenemos la restricción correspondiente a el K, y dado que sabemos que tenemos coeficientes fijos, esto es la ecuación de una recta en el espacio de coordenadas X e Y, cuya ordenada del origen es K sobre AKI, y cuya pendiente es menos AKX sobre AKI. Si hacemos lo mismo para la restricción de L
que es la ecuación 2, obtenemos lo mismo y la restricción L tiene una pendiente distinta, siendo también la ecuación de una recta cuya ordenada del origen es L sobre AL. Entonces lo que hacemos ahora es graficar esto en el espacio XY, con los datos que tenemos de dos ecuaciones, de dos rectas, y el dato que tenemos viene dado por las pendientes para saber cómo las graficamos, y ese dato para ver qué pendiente es mayor que la otra, lo vamos a sacar del supuesto de intensidad factorial. ¿Sí? Entonces lo que tenemos acá es que graficamos las restricciones, dado que X es relativamente intensivo en L, la pendiente de la restricción 2' es mayor que la de 1. ¿Sí? Entonces tenemos, esta es la restricción que deriva, esta es la recta que deriva de la ecuación 2, y que de 2 obtuvimos 2', y esta es la restricción que deriva de la ecuación 1, de la cual obtuvimos 1'. Entonces, lo que tenemos acá son las dos restricciones de recursos. La frontera de posibilidades de producción viene dada por esta línea rayadita que marcamos acá, que es cada uno de los tramos correspondiente a cada una de las restricciones. ¿Sí? Entonces la primera parte de la frontera viene dada por esta, porque yo podría estar sobre la línea, sobre la restricción de L, pero estoy por fuera de la restricción de K. Entonces no puedo estar acá. Y la segunda parte de la frontera viene dada por esta línea, porque acá estaría yo cumpliendo la restricción de K, pero estoy por fuera de la restricción de L. ¿Sí? Entonces la frontera se construye con las dos restricciones en las que tengo posibilidades de utilizar los dos factores productivos. Y el punto acá es que el punto A es el punto de pleno empleo, donde se cumplen las dos restricciones con igualdad. Cuando estoy por encima de A, estoy cumpliendo la restricción de K, pero el trabajo no está plenamente empleado. Y cuando estoy por debajo de A, se cumple la restricción de L, pero el capital no está plenamente empleado. Pero entonces nuestra frontera es la línea rayada. A partir de la frontera de posibilidades de producción, que acá nosotros la tenemos directamente graficada así, esta sería la línea rayada del gráfico anterior, lo que vamos a hacer es obtener la curva de oferta relativa de nuestro país. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, lo que hacemos es como se hacía en el modelo ricardiano, suponer distintos precios relativos de los bienes y ver qué ocurre para cada uno de esos precios relativos de los bienes, y eso trasladarlo a la frontera a la curva de oferta relativa. Suponemos un precio relativo de los bienes. Nos situamos dentro del gráfico de la frontera de posibilidades de producción. Vemos cuáles son los niveles de producción y eso lo trasladamos al gráfico de oferta relativa. Entonces, fíjense, supongamos que estamos acá en el primer tramo I. Suponemos un precio relativo de X, tal que el precio relativo de X es pequeño y es menor que AKX sobre AKI y ALX sobre ALI. ¿Sí? Es menor que la pendiente esta, correspondiente a la restricción, y a esta pendiente correspondiente a la restricción de L. Esta desigualdad viene dada por el supuesto de intensidad factorial. Dado eso, nosotros vamos a suponer un precio menor que estas dos desigualdades, que estos dos términos, mejor dicho. Entonces, supongamos, como Px es relativamente bajo, y estamos acá en esta línea roja Y, no se produce nada de X, se produce algo de Y, algún trabajo va a quedar desempleado porque X es igual a 0 y X es relativamente intensivo en trabajo, entonces estaríamos en esta parte vertical de la curva de oferta relativa. De X es 0, pero sí se produce algo de Y. El siguiente paso es decir, bueno, vamos a suponer ahora que el precio relativo de X iguala a este primer tramo de la frontera de posibilidades de producción. Es decir, se iguala a AKX sobre AKI, que a su vez es menor a la pendiente correspondiente a la restricción de L. ¿Qué ocurre en todo este tramo? En todo este tramo se producen los dos bienes, se producen tanto X como Y. ¿Sí? Esto recuerden que es la frontera de posibilidades de producción. Entonces, cualquiera sea, si este es el precio, a lo largo de este precio, se producen X e Y. ¿Cómo se traduce eso en la curva de oferta relativa? Dado los precios relativos y dadas las cantidades relativas, tenemos un tramo horizontal de la curva de oferta relativa. ¿Sí? Fíjense, si yo voy para acá, tengo esto de X y esto de Y.
Si estoy acá tengo esto de X que se produce y esto de Y, es este tramo horizontal. Si estoy en el punto A, que sería el punto 3, estoy en un precio relativo que está entre las dos relaciones de utilización de los factores productivos, de los coeficientes A y J. Y en ese punto tenemos pleno empleo de los recursos. Y entonces acá, esta línea que tenemos roja es el inciso 3, que es estos precios que están entre las dos pendientes, correspondientes a las dos partes de la frontera. Ahí tenemos pleno empleo y tenemos un nivel de producción X barra y un nivel de producción Y barra. Eso se corresponde, todos esos precios que están entre estos dos extremos, se corresponden a un nivel dado X sobre Y. Y esa es otra parte de la curva de oferta relativa. Y los últimos dos tramos son como los primeros, pero al revés. Acá tenemos un precio igual a la pendiente de la restricción L, que implica que se producen los dos bienes, otro tramo horizontal. Y cuando el precio de X es demasiado alto, lo que estamos diciendo es que no se produce nada de Y, entonces no podemos graficar la curva de oferta relativa, dado que X es positivo, pero Y es igual a 0, entonces X sobre Y estaría tendiendo a infinito. Entonces lo que hicimos fue de la curva de oferta relativa, de la frontera de posibilidades de producción de nuestro país, derivar la curva de oferta relativa de nuestro país. Los ejercicios que se pueden hacer acá es obtener cuáles son X barra e Y barra, y también, X barra e Y barra. Bien. Lo que hicimos entonces hasta ahora fue decir, bueno, tengo los supuestos del modelo de Fischer-Ohlin, tengo coeficientes fijos y encuentro tanto la frontera de posibilidades de producción como la curva de oferta relativa. Lo que quiero ver ahora es cómo funciona este modelo bajo libre comercio, entonces lo que hacemos es incorporar un país adicional que es el resto del mundo. Y para ver qué es lo que ocurre, lo que voy a hacer es ver cómo es la frontera y la oferta relativa del resto del mundo comparándola con la de nuestro país. ¿Sí? Entonces, la tecnología es la misma, o sea que los A y J son los mismos para nuestro país y para el resto del mundo. Lo que va a cambiar es la dotación de factores, donde vamos a tener un L estrella y un X estrella para el resto del mundo. Y en particular podemos suponer que los niveles de K son iguales, pero los niveles de L son distintos, siendo L estrella mayor que L. Entonces, en ese caso, lo que nosotros decimos es que el resto del mundo, dado que tienen igual stock de K, pero un stock mayor de L, el resto del mundo es relativamente abundante en L con respecto a nuestro país. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es ir al punto 3.1 y al punto 3.2, donde hicimos los gráficos de las fronteras de oferta relativa de nuestro país, y aplicamos lo mismo para hacer lo mismo para el resto del mundo. Lo importante acá es que los países tienen la misma tecnología, entonces estos coeficientes A y J son exactamente iguales en los dos países. ¿Qué cambia? Cambia cuál es la dotación de factores. Y entonces eso nos va a cambiar cuáles son los niveles de producción. ¿Sí? Entonces, partiendo del gráfico anterior, donde teníamos las restricciones de recursos para nuestro país, y la que está en azul es la frontera de posibilidades de producción de nuestro país, junto con esta línea azul que es la oferta relativa de nuestro país. Los coeficientes A y J son iguales, o sea que las pendientes de las curvas van a ser iguales acá. La restricción de L es la misma, la restricción de K es la misma, o sea que K es igual a K estrella, y lo que es distinto es la dotación de L. En particular, suponemos que L estrella es mayor que L, entonces la restricción de L del resto del mundo, dado los coeficientes que son iguales por la igualdad de la tecnología, está más desplazada hacia afuera que la de nuestro país. Entonces hacemos el mismo procedimiento que hicimos para nuestro país y obtenemos una línea rayadita acá roja que va hasta el punto B, y esta línea roja rayadita es, esta olita es la frontera de posibilidades de producción del resto del mundo. Que se traduce, si lo hacemos de la misma manera que hicimos para nuestro país, en una curva de oferta relativa del resto del mundo que está más hacia la derecha que la de nuestro país, porque ahora el punto de pleno empleo B, donde tenemos el nivel de producción de X de pleno empleo e Y de pleno empleo, implica un X sobre Y mayor que el correspondiente al pleno empleo de nuestro país. ¿Sí? Entonces ya tenemos acá diferencias en las ofertas relativas que vienen dadas por diferencias en las fronteras de posibilidades de producción, que vienen dadas por las diferencias en las dotaciones de factores. Bien.
Perfecto. Entonces lo que vamos a ver es cuál es el equilibrio de comercio en este análisis. Entonces fíjense, por un lado tenemos los equilibrios de autarquía de cada uno de los países en sus fronteras de posibilidades de producción. Y en el gráfico de acá, lo que nosotros hicimos fue agregar, o digamos, unir los gráficos, mejor dicho, replicar este que tenemos acá, y agregarle la demanda relativa de nuestro país, que es igual a la demanda relativa del resto del mundo. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo oferta relativa de nuestro país, oferta relativa del resto del mundo, como las preferencias dijimos que eran idénticas, son homotéticas también, pero por ahora eso no nos interesa mucho. Entonces la demanda relativa de nuestro país es igual a la demanda relativa del resto del mundo. Los puntos A y B ahora son los puntos de equilibrio de autarquía, donde la demanda relativa de nuestro país se iguala a la oferta relativa de nuestro país, y la demanda relativa del resto del mundo se iguala a la oferta relativa del resto. ¿Sí? Entonces acá tenemos este en rojo acá arriba, surge del punto A y es el precio de equilibrio de autarquía de nuestro país, y este en rojo acá es el precio relativo de autarquía del resto del mundo, que surge del equilibrio de B. Y acá tenemos la diferencia en precios relativos que surge como consecuencia de las diferencias en las dotaciones de factores. ¿Sí? Entonces, con esto, lo que nosotros hacemos es ir al equilibrio internacional. Entonces, a partir de las curvas de oferta relativa de cada uno de los países, obtenemos la curva de oferta relativa mundial, se introduce la curva de demanda relativa mundial, y obtenemos el equilibrio internacional acá. ¿Sí? Entonces lo que hicimos acá fue, entre las curvas de oferta relativa de los países agregamos la oferta relativa mundial, que por construcción, como es oferta relativa mundial, se encuentra entre las dos curvas de oferta relativa, en el medio. Y esta que antes, digamos, y esta es la demanda relativa de nuestro país, que es igual a la demanda relativa del resto del mundo, que es igual a la demanda relativa mundial. ¿Sí? Entonces, donde demanda relativa mundial cruza oferta relativa mundial, tenemos el precio de libre comercio. Entonces vamos a ver qué dice el teorema de Hess-Stirling, que podemos ver acá cómo lo derivamos. Que cada país tiene ventaja comparativa en la producción del bien que utiliza en forma relativamente intensiva el factor en el que el país es relativamente abundante. De nuevo, ¿qué quiere decir tener ventaja comparativa? Es tener un precio relativo de equilibrio de autarquía o de economía cerrada menor de ese bien. Y lo que dice Hess-Stirling también, y lo que dice, digamos, la teoría tradicional del comercio internacional, es que cada país exporta el bien en el que tiene ventaja comparativa. Entonces, fíjense, ay, me pasé, me fui. Acá estoy. Fíjense, gráficamente, nosotros obtenemos para ver los precios que el precio relativo de X del resto del mundo en autarquía es menor que el precio que surge en el equilibrio de libre comercio, que es menor al precio de X de nuestro país. Entonces, dado el menor precio relativo de X de autarquía del resto del mundo, el resto del mundo tiene ventaja comparativa en X es relativamente intensivo en L, y el resto del mundo exporta X, que es el bien en el cual tiene ventaja comparativa, importa Y, que es el bien en el cual no tiene ventaja comparativa, y este X es relativamente intensivo en el factor en el que el país es relativamente abundante. ¿Sí? Entonces la idea acá es, si yo no les hubiera dado los datos acerca de la intensidad de uso de X, ni de la abundancia factorial del resto del mundo, lo que nosotros podemos decir de esta desigualdad es que sabemos, sí o sí, que el resto del mundo tiene ventaja comparativa en X. ¿Sí? Eso es lo que nosotros podemos saber, dado su menor precio relativo de autarquía. Y si lo completamos con lo que dice Hess-Stirling, y sabemos que X es relativamente intensivo en L, entonces deducimos que el resto del mundo es relativamente abundante. Y si supiéramos que el resto del mundo es relativamente abundante en L y tenemos esto, podríamos decir que X entonces es relativamente intensivo. Y lo contrario ocurre para nuestro país. Tiene ventaja comparativa en Y, entonces nuestro país exporta el bien en el que tiene ventaja comparativa, que es Y, e importa el otro bien. Y eso también se puede ver qué bienes exporta e importa cada país si nosotros comparamos la demanda relativa con las ofertas relativas de cada uno de los países. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos
demanda relativa, la compararíamos con la oferta relativa del resto del mundo, al precio de libre comercio, y digamos acá, esta es la de nuestro país, entonces acá lo que decimos es que, como hicimos el modelo de factores específicos, el nivel de producción X sobre Y es mayor que, no, perdón, el nivel de demanda X sobre Y es mayor que el nivel de producción o de oferta X sobre Y, entonces nuestro país demandaría, importa X e importa X y exporta Y, ¿sí? Y el resto del mundo lo contrario. Bien. Entonces, como dijimos al principio, los conceptos que acá son el de abundancia factorial, donde lo que tenemos que hacer es comparar las dotaciones de factores entre países, y el de intensidad factorial, y estas dos comparaciones determinan el patrón de ventaja comparativa. Bien. Lo importante acá es que nosotros podemos tener distinta información y a partir de la información, por ejemplo, si nosotros sabemos la abundancia factorial y la intensidad factorial, podemos saber, dado esto, que entonces el precio relativo de X en el resto del mundo o en el país abundante L va a ser menor que en el otro país. ¿Sí? Entonces uno puede ir de un lado para otro, de abundancia e intensidad a precios relativos o de precios relativos a abundancia e intensidad. Bien. El siguiente punto es muy parecido a esto que vimos recién porque implica hacer el mismo análisis, pero considerando ahora que los coeficientes son variables. Entonces cambia un poco la idea porque ahora no vamos a tener ya unas fronteras de posibilidades de producción que son quebradas, ni una curva de oferta relativa de esa forma a la cual no estamos acostumbrados, sino que vamos a tener una frontera de posibilidades de producción cóncava y una curva de oferta relativa con pendiente positiva. Y para determinar la forma de la frontera de posibilidades de producción, vamos a usar las ecuaciones 1 y 2, pero además vamos a usar las condiciones de cómo se determinan estos coeficientes a través de la ecuación de minimización de costos. ¿Sí? Bien. Y a partir de eso podemos graficar las fronteras de posibilidades de producción ahora en forma cóncava. ¿Sí? Entonces, de nuevo, hacemos lo mismo. Tenemos la frontera para nuestro país, obtenemos la curva de oferta relativa para nuestro país y lo mismo para el resto del mundo. Entonces, dada la frontera de posibilidades de producción de nuestro país, si el precio relativo de X es este, y 1 es el punto donde determinamos cuánto se produce de cada uno de los bienes, este punto 1 tiene su correlato en un punto donde se relaciona precios relativos y niveles de producción. Dado un aumento en el precio relativo, que es un poco lo que hicimos para derivar la curva de oferta relativa en el otro caso, vemos que aumenta la producción de X y cae la producción de Y, acá es bastante más fácil de ver. Este punto 2 tiene su correlato en un punto 2', y si hacemos eso para todos los posibles precios relativos, obtenemos la curva de oferta relativa de nuestro país con pendiente positivo. Para ir a ver qué ocurre bajo libre comercio, tenemos que introducir al otro país, que es el resto del mundo. De nuevo, el análisis es análogo a lo que hicimos en 4.1 y 4.2. Vamos a suponer, como en el caso anterior, que el resto del mundo es relativamente abundante en L, suponiendo igual dotación de K y distinta dotación de L, y que los coeficientes A y J, como la tecnología es igual, son iguales entre países, entonces tenemos dos fronteras de posibilidades de producción que tienen detrás la misma tecnología, pero distinta dotación de factores. Y lo que decimos es que con una mayor dotación de L, que tiene el resto del mundo, que sería acá la nación 1, la frontera está más sesgada hacia la producción de X, que es el bien intensivo. Después más adelante hay una clase de la relación entre comercio y crecimiento que tiene un poco que ver con estos sesgos de las fronteras. Entonces, dadas las fronteras de posibilidades de producción de los dos países, la de nuestro país en azul, la del resto del mundo en rojo, lo que hacemos es decir, bueno, derivar las curvas de oferta relativa, esta es la de nuestro país, esta es la del resto del mundo, y lo que podemos ver es que dado un mismo precio relativo de X sub 0,
El sesgo en la frontera de posibilidades de producción del resto del mundo, o sea, el bien X, hace que la curva de oferta relativa esté más hacia la derecha y que entonces se produzca una cantidad X sobre Y mayor que la de nuestro país a un mismo precio relativo. ¿Sí? Cuando queremos buscar el equilibrio de libre comercio, lo que hacemos es identificar primero los equilibrios de autarquía y después, en el gráfico de las curvas de oferta relativa, agregar la curva de oferta relativa mundial, que por construcción está en el medio de las curvas de oferta relativa de los dos países, y la curva de demanda relativa mundial, que dado el supuesto de preferencias idénticas y homotéticas, es igual a la demanda relativa de nuestro país, que es igual a la demanda relativa del resto del mundo. Entonces, en la intersección tenemos el precio relativo de libre comercio. Y este puntito de acá es el equilibrio de autarquía de nuestro país, donde unimos demanda relativa de nuestro país con oferta relativa de nuestro país. Y este puntito de acá es el equilibrio de autarquía del resto del mundo, que es la oferta relativa del resto del mundo con la demanda relativa del resto del mundo. ¿Qué obtenemos acá? La misma conclusión que en el caso anterior con coeficientes variables, pero ahora la obtuvimos con, la misma conclusión que antes con coeficientes fijos, pero ahora la obtuvimos con coeficientes variables, y es lo que nos determina la ventaja comparativa, que el precio relativo de X de autarquía del resto del mundo es menor que el precio relativo de X de autarquía de nuestro país. Y en el medio está el precio relativo de libre comercio. Entonces el análisis es igual al que hicimos en el punto 5 para derivar el teorema de Hess-Tirolien con coeficientes fijos, nada más que ahora nosotros sabemos que las curvas de oferta relativa son distintas y que la obtuvimos de distinta manera, pero el análisis es exactamente el mismo. Y lo que concluimos es que el menor precio relativo de autarquía nos determina en qué bien tiene ventaja comparativa cada país, y ese bien es el bien que el país exporta para cada uno de los países. Bien. Perfecto. Entonces, ahora vamos a meternos en lo que es el teorema de Hess-Tirolien bajo distintas definiciones de abundancia factorial, y donde va a entrar en juego como algo muy importante el supuesto de que las preferencias son idénticas y homotéticas entre países. Fíjense, hay dos definiciones de abundancia factorial que podemos tener en cuenta. Hasta ahora nosotros usamos solo una, que era esta primera que tenemos acá, que es la definición física, donde para hablar de la definición física de abundancia factorial, miramos las unidades de L y de K que tiene cada país. Y entonces lo único que estamos mirando es la oferta de los factores productivos, ¿sí? Y nosotros dijimos, bueno, el resto del mundo es relativamente abundante en L, si está dotado con más unidades de L por unidad de K que nuestro país, ¿sí? Perfecto. Ahora nosotros le sumamos una definición distinta, que es la definición económica de abundancia factorial, que implica no solo mirar la oferta de los factores productivos, sino la oferta y la demanda. Entonces no vamos a mirar las unidades físicas, sino que vamos a mirar los precios de los factores, ¿sí? Entonces lo que vamos a decir es que hay que tener en cuenta qué dotación factorial tenemos, pero cuánto de esos factores se demanda también. Y entonces por eso está basada en los precios relativos de los factores. Y lo que vamos a decir es que si, por ejemplo, el precio relativo del trabajo con respecto al precio del capital es menor en el resto del mundo, en autarquía, que en nuestro país, entonces el resto del mundo también va a ser abundante en trabajo en relación a la definición económica de abundancia factorial. El tema es que no siempre estas definiciones van a coincidir. Y puede ser que coincidan o no, y no siempre van a coincidir. Y que coincidan o que no coincidan va a depender fundamentalmente de las condiciones de demanda, ¿sí? ¿Por qué van a depender de las condiciones de demanda? Porque nosotros cuando demandamos bienes, X e Y, lo que estamos demandando son los factores de producción que se utilizan en la producción de estos bienes, y entonces esta es la demanda que nos puede llevar a una contradicción en lo que son las definiciones de abundancia factorial, ¿sí? ¿Qué miramos? Entonces miramos la demanda de bienes, pero esa demanda de bienes tiene una demanda detrás de los factores de producción que participan en la producción de esos bienes. Entonces hasta ahora nosotros veníamos diciendo que las preferencias eran idénticas y homotéticas entre países, ¿sí? Si este supuesto se cumple como se venía cumpliendo, entonces las definiciones de abundancia factorial van a coincidir, ¿sí?
y las preferencias son idénticas y homotéticas, tenemos iguales condiciones de demanda, las definiciones coinciden. Pero si nosotros ese supuesto lo levantamos y ya no suponemos que las preferencias son idénticas, sino que suponemos que puede haber sesgos en las preferencias, entonces ya no podemos estar tan seguros de que las definiciones coincidan, y lo que va a ocurrir es que pueden coincidir o no. Es decir, se pueden dar los dos casos. Entonces, supongamos que tenemos un caso donde el resto del mundo, de acuerdo a la definición física, es abundante en él, como veníamos viendo hasta ahora. Y supongamos además que las preferencias no son idénticas, sino que en el resto del mundo hay un sesgo hacia el consumo de bienes relativamente intensivos en L, es decir, X. ¿Sí? Entonces, ¿qué diríamos? Lo que diríamos es que en el resto del mundo hay una demanda mayor del bien X, el bien X es relativamente intensivo en L, entonces va a haber una demanda mayor de L, y entonces eso podría dar lugar, no necesariamente va a ocurrir, pero podría dar lugar a que el precio relativo del trabajo sea superior en el resto del mundo, a pesar de que la dotación física es superior también al resto del mundo con respecto a nuestro país. Entonces, estas diferencias en las condiciones de demanda podrían hacer que el precio del trabajo con respecto al capital en el resto del mundo en autarquía sea mayor que ese precio correspondiente a nuestro país. Y entonces las definiciones no coinciden. De nuevo, podría ocurrir que las preferencias no fueran idénticas, pero que esta desigualdad no llegara a darse, sino que se mantuviera la igualdad de definiciones. ¿Sí? Entonces, de nuevo, cuando las preferencias no son idénticas y homotéticas, las definiciones pueden coincidir o no. Entonces, lo que podemos hacer es revisar un poco el teorema de Hesjer-Ohlin y ver qué tendríamos que decir en cada caso de acuerdo a las definiciones de abundancia factorial. Si nosotros planteamos el teorema de Hesjer-Ohlin de una manera sin meternos en la definición, en qué tipo de definición, el teorema lo que nos dice es que cada país tiene ventaja comparativa en la producción del bien que utiliza en forma relativamente intensiva el factor en el que el país es relativamente abundante. ¿Sí? Hasta acá es lo que ya dijimos. El siguiente paso es decir, bueno, vamos a tratar de ver Hesjer-Ohlin de acuerdo a las dos definiciones de abundancia factorial. Entonces, si nosotros queremos demostrar el teorema de Hesjer-Ohlin de acuerdo a la definición física de abundancia factorial, y definimos al resto del mundo como relativamente abundante en L, para que se cumpla Hesjer-Ohlin, lo que tendríamos que decir es que el resto del mundo tiene ventaja comparativa en X, entonces que el precio relativo de X de autarquía del resto del mundo es menor que el de nuestro país. ¿Sí? De nuevo, ¿por qué? Porque estamos diciendo que el resto del mundo es relativamente abundante en L de acuerdo a la definición física. Hesjer-Ohlin lo que dice es que cada país tiene ventaja comparativa en la producción del bien que utiliza en forma relativamente intensiva el factor en el que el país es abundante. Entonces, dado X relativamente intensivo en L, lo que tenemos que demostrar es esta desigualdad. ¿Sí? Y eso es un poco volver a lo que ya vimos. Entonces lo que decimos es que si los países difieren en su dotación física factorial, sabemos que existe un sesgo en la producción, que lo vemos acá, porque sabemos que tenemos las fronteras, con este distinto sesgo, y las ofertas relativas también, que nos dicen que para un precio relativo dado de X, la oferta relativa de X del resto del mundo es mayor que la de nuestro país. Si nosotros a ese sesgo que viene dado del lado de la producción le sumamos las condiciones de demanda, ¿sí? Nosotros tenemos, este sesgo viene del lado de la producción, acá la demanda no apareció. Entonces lo que decimos es, bueno, los países difieren en la dotación, esa dotación hace que haya una diferencia en las ofertas relativas. Ahora vamos a ver qué ocurre si a este análisis agregamos la demanda. Si esa demanda que agregamos la suponemos de preferencias idénticas y homotéticas entre países, fíjense que tenemos el sesgo en la producción con las diferentes formas de las fronteras, pero agregamos que las condiciones de demanda son idénticas, y entonces esa diferencia de precios se sigue manteniendo. ¿Sí?
el punto A es el punto de equilibrio del resto del mundo, el punto A' es el punto de equilibrio de nuestro país, y entonces tenemos las diferencias de precios de autarquía. Esto es PX, PY del resto del mundo en autarquía, y esto es PX, PY de nuestro país en autarquía, o sea que el precio relativo del resto del mundo es menor que el de nuestro país. Entonces, esa diferencia de precios que vimos acá, que surgían, por ejemplo, por producir un nivel dado X sobre Y, o sea, el mismo nivel X sobre Y se produce en nuestro país a un precio mayor que el del resto del mundo. ¿Sí? O era lo mismo mirar acá, dado un precio relativo de X, en el resto del mundo se produce una mayor cantidad de X que la de Y. Bueno, si a este sesgo que nos implica esta diferencia de precios, sumamos las diferencias de demanda, sumamos las condiciones de demanda, y suponemos que las preferencias son idénticas y homotéticas, seguimos manteniendo la desigualdad. ¿Sí? Y entonces con esto podemos decir que demostramos el teorema de Hecherod. Pero si nosotros a este sesgo en la producción, que surge por diferencia de la dotación de factores, le sumamos condiciones de demanda, pero suponiendo que las preferencias no son idénticas entre países, puede ocurrir algo como esto. ¿Sí? Que tengamos sesgos en la producción, pero diferencias en la demanda tales que la desigualdad de los precios de autarquía se revierte con respecto a la anterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaríamos diciendo acá? Que las diferencias en las condiciones de demanda, es decir, preferencias no idénticas entre países, contrarrestan las diferencias en las dotaciones de factores, y en este caso lo que ocurriría es que el resto del mundo, relativamente abundante en L, de acuerdo a la definición física, y siendo X relativamente intensivo en L, como PXPI del resto del mundo en autarquía, este precio que tenemos acá, o este precio que tenemos acá, es mayor que PXPI de nuestro país en autarquía, lo que diríamos es que el resto del mundo tiene ventaja comparativa en Y, siendo Y relativamente intensivo en K, entonces no se estaría cumpliendo el teorema de Hechter-Ohlin, porque decimos que el país, abundante en L, tiene ventaja comparativa en Y. ¿Por qué pasa eso? Porque las preferencias no son idénticas y homotéticas entre países. Entonces, no se estaría cumpliendo el teorema de Hechter-Ohlin usando la definición física de abundancia factorial. Entonces, lo que nosotros decimos es que para que se cumpla el teorema de Hechter-Ohlin con la definición física de abundancia factorial, tenemos que suponer preferencias idénticas y homotéticas. ¿Bien? ¿Por qué tienen que ser homotéticas? Se los dejo para que lo consulten en el capítulo 5 del libro de Chacholiades que está en la bibliografía, porque tenemos que tener en cuenta las diferencias de tamaño entre los países. ¿Sí? Acá nosotros hicimos las fronteras de posibilidades de producción que se cruzan, o que se cortan, mejor dicho, pero ¿qué hubiera pasado si esta frontera, por ejemplo, del resto del mundo, hubiera estado muy por encima? Hubiera estado por acá. Entonces nosotros ahí no podríamos hacer comparaciones, y para eso usamos el supuesto de que las preferencias son homotéticas, ¿sí? Para poder aislar el tamaño. Bien, entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que si nosotros hablamos de Hechter-Ohlin, de acuerdo a la definición física de abundancia factorial, que implica demostrar que los precios relativos del resto del mundo en autarquía tienen que ser menores que los de nuestro país en autarquía, para no tener problemas y que se cumpla siempre, de acuerdo a la definición física, tenemos que suponer preferencias idénticas y homotéticas. Si las preferencias no son idénticas y homotéticas, ¿qué estoy diciendo? ¿Que Hechter-Ohlin, de acuerdo a la definición física de abundancia factorial, no se cumple? No, lo que estoy diciendo es que puede o no cumplirse. ¿Cómo cambia si nosotros queremos ir a Hechter-Ohlin en base a la definición económica de abundancia factorial? Bueno, la primera parte, fíjense que es igual, o sea, el teorema lo enunciamos exactamente igual, y decimos que el país relativamente abundante en L tiene ventaja comparativa en el bien intensivo en L, pero ahora el país abundante en L se define como el país con la menor relación W sobre R en autarquía. ¿Sí? Entonces, el país que tenga esta menor relación, que es el país abundante en L, de acuerdo a la definición económica, tiene que tener
ventaja comparativa en el bien X. Y que tenga ventaja comparativa en el bien X quiere decir que tenemos que demostrar que ese país tiene un precio relativo de X de autarquía menor que el de nuestro país. Bueno, para demostrar esto lo que vamos a hacer es uso de lo que llamamos la curva P, que es esta curva que tenemos acá, donde se relacionan precios de los bienes y precios de los factores. Y el supuesto que tenemos que hacer para usar esa curva P es el supuesto de Samuelson de intensidad factorial fuerte, que lo que quiere decir es que no existe reversión en la intensidad de uso de los factores, de modo tal que si nosotros postulamos que el bien X es intensivo en L, el bien X siempre va a ser intensivo en L, cualquiera sea el precio relativo de los factores. Bien, entonces, fíjense, esta curva lo que nos dice es lo siguiente. Si el precio relativo de X aumenta, lo que va a ocurrir a los niveles de producción es que va a aumentar la producción de X y va a caer la producción de Y. Y X, por el supuesto que nosotros hicimos, es relativamente intensivo en L, y es relativamente intensivo en K. Entonces, cuando está aumentando la producción de X, dada la intensidad factorial de X, y dada la de Y, por supuesto, lo que va a ocurrir es que X va a estar necesitando L y K en una proporción distinta a la que necesita y a la que libera Y. En particular, X demanda más L en relación a lo que libera Y, porque X es intensivo en L, y demanda menos K en relación a lo que libera Y, dado que Y es intensivo en K. Entonces, dada esta, digamos, cambian los niveles de producción de los bienes. Dado esto, y dada la intensidad de uso, lo que va a ocurrir es que se va a producir un exceso de demanda de L y un exceso de oferta de K, que hacen que aumente W y caiga R, de modo tal que cuando aumenta PX sobre PY, está aumentando W sobre R, y esa relación se ve en lo que llamamos la curva P, que es una curva con pendiente positiva. Lo importante acá es que, como los países tienen igualdad de tecnologías, esta curva P es exactamente igual y se deriva de la misma forma para los dos países. Fíjense que en el análisis que nosotros hicimos acá, el único supuesto que entra en juego es la intensidad de uso de los bienes. ¿Sí? Y esto es igual entre países. X es relativamente intensivo en nuestro país y en el resto del mundo, independientemente de la abundancia factorial. Entonces, esta relación se deriva igual para los dos países. Lo que difiere es dónde se ubica cada país, de acuerdo a, digamos, lo que difiere es dónde se ubica cada país en la curva. Entonces, si nosotros a la curva le agregamos el supuesto de que el país es relativamente abundante en L, de acuerdo a la definición económica, de modo tal que el precio relativo del resto del mundo de autarquía del trabajo es menor que en nuestro país, esto implica que el resto del mundo se va a situar en un punto como A, y nuestro país se va a situar en un punto como A'. ¿Sí? Entonces, de nuevo, la curva P es la misma para los dos países porque se deriva de un supuesto que tiene que ver con la tecnología. Y los países difieren en dónde se ubican en la curva, y eso está relacionado con su definición de abundancia factorial. Entonces, los países operan en puntos distintos de la curva P. Esto viene dado por el supuesto de la inicial de abundancia factorial. Nosotros dijimos que W sobre R1, que sería W sobre R del resto del mundo, es menor que W sobre R2, que es W sobre R de nuestro país de autarquía. Y cada uno de estos puntos sobre la curva P tiene su correlato precio relativo de los factores con precio relativo de los bienes. Precio relativo de los factores con precio relativo de los bienes. Entonces, de acá lo que obtenemos es que finalmente PA es menor que PA', esto es PX sobre PI del resto del mundo en autarquía, esto es PX sobre PI de nuestro país en autarquía. Entonces llegamos a demostrar exactamente lo que queríamos demostrar. Que partiendo de esta definición de abundancia factorial, se da esta relación de precios que implica que el resto del mundo tiene ventaja comparativa en X, donde X es intensivo en L, y L es el factor en el que el país es relativamente abundante, de acuerdo a la definición económica de abundancia factorial.
Entonces, si nosotros miramos esta demostración, vemos que el teorema de Hess-Cherolin, de acuerdo a la definición económica de abundancia factorial, no necesita ningún supuesto adicional sobre las condiciones de demanda. Bien. Entonces, hasta acá hablamos de causas y hablamos del teorema de Hess-Cherolin. El siguiente paso es ir a ver las cuestiones que tienen que ver con los efectos del comercio internacional y el teorema de igualación de precios de los factores. Lo importante que hay que tener en cuenta acá, de nuevo, como dijimos al inicio, es que estamos nosotros pensando en el comercio de bienes como un sustituto de la movilidad factorial. Que esos bienes que se comercian tienen factores de producción contenidos dentro. Entonces, ¿qué dice el enunciado del teorema de igualación de precios de los factores? Con los supuestos que vimos para el modelo de Hess-Cherolin, lo que dice el teorema es que cuando el libre comercio lleva a la igualación del precio de los bienes y la especialización incompleta en la producción, tanto los precios absolutos como los precios relativos de los factores se igualan completamente entre los países. El supuesto de especialización incompleta nosotros lo hicimos dentro de los supuestos del modelo. Dijimos que los países tenían que tener especialización incompleta. Y el supuesto de la igualación del precio de los bienes viene dado porque lo que suponemos es que el libre comercio lleva a igualación del precio de los bienes y que no hay otro tipo de obstáculos al comercio, ni aranceles, ni costos de transporte que impidan esa igualación en el precio de los bienes. Entonces, cuando se cumplen estos dos supuestos, lo que dice el teorema es que los precios absolutos y relativos de los factores se igualan entre países. De nuevo, lo que estamos pensando acá es que aún en ausencia de cualquier movimiento de factores, el libre comercio lleva a una situación en la cual los trabajadores ganan el mismo salario real y el capital gana la misma renta real en los dos países. Como si hubiera un consumo de los factores de producción a través del consumo de bienes que hace que, a pesar de que las relaciones de dotación de los países difieran, podemos llegar a una igualación en el precio de los factores. Y, de nuevo, no hay movimiento en los factores, sino que lo que hay es movimiento en los bienes. La demostración de la igualación de los precios relativos de los factores es muy fácil e intuitiva. Fíjense que la tenemos acá. Nosotros partimos del gráfico de las ofertas relativas, la vamos a relacionar con el gráfico de la curva P. Tenemos el punto de equilibrio y autarquía de nuestro país, del resto del mundo. Cada uno de esos puntos se corresponden con los puntos sobre la curva P. Suponemos la apertura al libre comercio, entonces eso nos lleva al precio en rojo, el precio relativo del libre comercio que se da donde oferta relativa mundial se iguala a demanda relativa mundial. Y ese precio nosotros lo llevamos a la curva P, es un precio que ahora enfrentan los dos países. Dada la curva P, los dos países enfrentan el mismo W sobre R de libre comercio. Y entonces lo que tenemos es la igualación del precio relativo de los factores consecuencia del comercio. ¿La idea cuál es? El resto del mundo parte de su precio de autarquía o de su equilibrio de autarquía y se mueve hacia el equilibrio de libre comercio. El precio relativo de X va aumentando y el precio relativo del trabajo también va aumentando. En nuestro país ocurre lo contrario, el precio relativo de X va disminuyendo y en nuestro país el precio relativo de X va disminuyendo hasta llegar ambos a la línea roja. La igualdad en el precio de los bienes nos lleva a igualdad en el precio relativo de los factores. Y acá entra en juego el supuesto de especialización incompleta como importante. Si nosotros supusiéramos que en el movimiento de precios del resto del mundo, por ejemplo, que se abre al libre comercio y se empieza a mover el precio relativo de X hacia arriba, y llega a un precio que acá marcamos como PX, PY barra, donde el país se especializa, lo que ocurre ahí es que entonces ya el país no se va a mover sobre la curva P, sino que ahora va a ser distinto, sino que se va a mover sobre la curva P hasta llegar al precio en el cual el país se especializa. Y después, si el país está especializado, fíjense que eso está acá, si el país está especializado a este precio, lo que puede ocurrir es que en el mercado internacional continúe aumentando el precio relativo de X, y ese precio llegue hasta el precio de libre comercio. Pero en el caso del mercado de los precios de los factores, el precio relativo de R, del resto del mundo en autarquía, empieza a aumentar
llega hasta el precio en el cual el resto del mundo se especializa, pero ahí, en ese punto, el resto del mundo está especializado y ese W sobre R no puede seguir aumentando, porque ese W sobre R es la tasa marginal de sustitución que depende de la intensidad factorial y como el país está especializado, esa intensidad factorial ya no puede variar. Entonces, como la intensidad factorial no puede variar, no pueden variar los precios de los factores y no puede seguir aumentando más allá de W sobre R. Entonces, L y K están plenamente empleados y el país está especializado en X. Entonces, dado esto, lo que va a ocurrir es que ese país se va a mover a lo largo de la curva P hasta llegar hasta el precio de especialización y luego, aunque el precio de X continúe aumentando, el precio de los factores va a quedar fijo. ¿Sí? Esto es, imagínense el gráfico de la frontera de posibilidades de producción, donde estamos sobre uno de los ejes, en el cual el país está especializado. Entonces tenemos ahí posibilidad de movimiento en los precios de los bienes, pero no de los factores. ¿Sí? Porque tenemos el L y K totalmente empleado en la producción de ese bien. Entonces, ¿qué va a pasar? El precio relativo de X va a seguir aumentando y puede seguir aumentando hasta el precio del libre comercio, pero eso no va a ocurrir con el precio de los factores. ¿Sí? Entonces ahí, W sobre R, fíjense que lo que va a ocurrir es que el precio del resto del mundo primero viene hasta PXPI barra, pero puede pasar que siga y llegue hasta el precio relativo del libre comercio. Pero el precio relativo de los factores va a quedar en W sobre R barra. En cambio, en nuestro país, si no hay este supuesto de especialización completa, sí el precio relativo de los factores va a llegar al precio de libre comercio. Y como W sobre R barra es distinto a W sobre R de libre comercio, entonces no se da la igualación en el precio de los factores. Entonces ahí tenemos una demostración muy fácil de la igualación al precio relativo de los factores. El siguiente paso es ir a ver la demostración en los precios absolutos de los factores, y para eso los remito al capítulo del libro de Salvatore, donde está explicado, digamos, los supuestos y cómo se obtiene este proceso. Pero les pido que revisen el capítulo junto con la nota de clase, porque había un pequeño error, hay un pequeño error en el libro en la ecuación 5A3. Sí, pero fíjense y traten de ver en la explicación en la que llegamos a ver que los salarios reales se igualan en los dos países y la remuneración del capital también se iguala en los dos países. Ahora bien, puede ocurrir que para ver esta demostración a ustedes les resulte más fácil primero ir al punto siguiente, que es la demostración geométrica del teorema de igualación de precios de los factores. Lo que hice acá yo fue copiar los gráficos del libro y explicarles detalladamente cómo es el proceso, pero la idea básicamente es que este proceso es un movimiento en las cajas de Edgeworth, un movimiento en los gráficos de las fronteras de posibilidades de producción, un movimiento en las curvas de intensidad factorial. ¿Sí? Entonces vamos a verlo, vamos a ver primero esto para después ir a la otra parte. Acá la idea es que nosotros partimos del punto A y del punto A', donde este es el equilibrio de autarquía del resto del mundo y este es el equilibrio de autarquía de nuestro país. Esta recta de acá nos mide el W sobre R del resto del mundo en autarquía y esta nos mide el W sobre R de nuestro país en autarquía. Y este gráfico tiene su correlato con el gráfico de las fronteras de posibilidades de producción, donde tenemos un sesgo de la frontera del resto del mundo hacia la producción de X, y un sesgo de la frontera de nuestro país hacia la producción de Y. Y el equilibrio de autarquía acá está dado por el punto A y por el punto A', donde en A la pendiente correspondiente al precio relativo de X es menor que la correspondiente a A'. ¿Sí? Entonces estos son los puntos de partida. Lo que dijimos es que cuando la economía se abre al libre comercio, lo que va a ocurrir es que vamos a llegar a un precio relativo de libre comercio que va a ser igual para los dos países. ¿Sí? Eso nos lleva a un punto de
equilibrio en el punto B para el resto del mundo y B' para nuestro país, y eso implica un movimiento en el gráfico de las cajas de Edgeworth de el punto A pasamos al punto B en el resto del mundo y del punto A' pasamos al punto B' en nuestro país. El equilibrio final entonces se da en B para el resto del mundo, B' para nuestro país, B en el resto del mundo, B' para nuestro país, y acá estamos suponiendo las preferencias idénticas para los países, dado que nuestro supuesto inicial partimos de un supuesto inicial donde las cajas de los países son distintas y eso implica una diferencia en la dotación de factores. Y para evitar problemas entonces, suponemos que las preferencias son idénticas. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es un movimiento de A a B, un movimiento de A' a B', ese movimiento lo vemos replicado acá, de A a B, de A' a B', y lo que ocurre también es que a medida que tenemos ese movimiento acá, que se da acá, ese movimiento también se da en las curvas de intensidad factorial. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros tenemos las curvas de intensidad factorial que son iguales para los dos países. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos el supuesto de la tecnología. Y lo que difiere es la ubicación de los países. Dado la relación de precios de los factores W sobre R del resto del mundo, que es la pendiente en el punto A en las cajas de Edgeworth, determinamos cuál es el K sobre L que se utiliza en cada uno de los bienes para el resto del mundo. Y dada la pendiente que tenemos en el gráfico de las cajas de Edgeworth en el punto A' para nuestro país, determinamos la intensidad factorial K sobre L en X y en Y para nuestro país. Y estas relaciones K sobre L en X y en Y para nuestro país y para el resto del mundo son también las pendientes de estas rectas que tenemos acá. ¿Sí? La que une OX con A, la que une OY con A, la que une OX con B' y la que une OY' con B. Entonces, fíjense, OX, la pendiente del rayo XA es la utilización de K sobre L para producir X en el resto del mundo en autarquía. La pendiente del rayo que une OI, B, es la utilización K sobre L en I para el resto del mundo en libre comercio. La pendiente OX, B, es la relación K sobre L para producir X en el resto del mundo bajo libre comercio. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ver cómo se va moviendo todo al mismo tiempo, lo que ocurre acá, de pasar de autarquía a libre comercio en el resto del mundo, de pasar de autarquía a libre comercio en nuestro país, lo que ocurre al mismo tiempo en la frontera de posibilidades de producción, de pasar de autarquía a libre comercio en el resto del mundo y de autarquía a libre comercio en nuestro país, y en el gráfico de las intensidades factoriales, de pasar de autarquía a libre comercio en el resto del mundo y de pasar de autarquía a libre comercio en nuestro país. Entonces fíjense que este gráfico lo que nos muestra es que dado el precio de libre comercio W sobre R, ahora vamos a tener una relación K sobre L en X de libre comercio que va a ser igual para los dos países, y vamos a tener una relación K sobre L de Y bajo libre comercio que va a ser igual para los dos países. Y eso viene dado por la pendiente de estas rectas. ¿Sí? Vamos a tener la pendiente del rayo XB es cuánto K sobre L utiliza X en el resto del mundo bajo libre comercio. Y la pendiente OXB' es cuánto utiliza X de K sobre L en el equilibrio de libre comercio para nuestro país. Y vemos que el rayo es el mismo, o sea que la utilización K sobre L es la misma. ¿Por qué? Porque tenemos acá el precio de los factores que viene dado por las condiciones de rendimientos constantes a escala, que nos dice que la pendiente esta que está en B es exactamente igual a la pendiente esta que está en B'. Y la pendiente del rayo OI
B, que es el K sobre L que se utiliza en I en el resto del mundo en libre comercio, es igual, esta pendiente, tiene la misma pendiente que OI' sobre B', que es la utilización K sobre L en I para nuestro país bajo libre comercio. ¿Sí? Y de nuevo el argumento de los mismos precios relativos de los factores. Entonces lo que tenemos acá es la demostración geométrica de que eso de W sobre R es igual en nuestro país, igual a la relación que prevalece en el resto del mundo, igual a la de libre comercio. Y eso surge porque se da que la utilización de K sobre L en X en el resto del mundo es igual a la de nuestro país y es igual a la de libre comercio, y lo mismo para el bien. ¿Sí? Entonces, una vez que pudimos entender bien la demostración geométrica, podemos usar los resultados que tenemos acá para ver la demostración de la igualación en el precio absoluto de los factores. Entonces, revísenla y cualquier cosa me preguntan, teniendo cuidado que la ecuación 5A3 tiene un pequeño problema.